Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39 en la mañana. Me confirmaron hace minutos, información oficial, que finalizó ya el escrutinio en Guayas al 100%. Guayas, que de alguna manera se convirtió en la provincia centro de la polémica respecto de la transparencia del proceso electoral, sobre todo lo que tiene que ver con el referéndum. Se presentó una denuncia por parte del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, sobre la existencia de un supuesto centro de cómputo paralelo en la propia función electoral. No sabemos qué pasó con esa denuncia. Y se hablaba de un recuento de votos de una parte, ¿no?, de las actas con inconsistencias. Bueno, me han confirmado que ha llegado Guayas al 100% y evidentemente los resultados electorales no han variado. El caso del referéndum, vamos a revisar acá. Efectivamente, todas las preguntas están al 100%. Si ustedes ingresan a la página web del CNE y revisan los resultados, todas las preguntas están al 100%. La pregunta 1, que tiene que ver con la extradición, es la que menos distancia tiene el sí frente al no. El no alcanzó el 51,54 y el sí 51,54, el no 48,46. Estamos hablando de una diferencia de 3,08. A nivel de votos, el no tuvo 4.180.555 votos, el sí tuvo 3.930.186. 250.000 votos, 250.369 votos. Como digo, es la pregunta que menos distancia tiene. Porque, por ejemplo, en la pregunta 2, el no alcanzó 56,71, el sí 43,29. En la pregunta 3, el no 53,07, el sí 46,93. En la pregunta 4, el no 54,55, el sí 45,45. En la pregunta 5, el no 57,63, el sí 42,37. En la pregunta 6, el no 57,87, esa es la que tiene el porcentaje más alto, 57,87. El no 42,13. En la pregunta 7, 55,41 el no, el sí 44,59. En la pregunta 8, el no 55,96, el sí 44,04. Como digo, estos resultados ya son oficiales. Por supuesto que luego de esto, la presentación de los resultados numéricos, se pueden presentar los recursos jurídicos que correspondan dentro del ámbito electoral. ¿Cuál es la opinión de Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, que visita nuestra mesa de trabajo sobre este resultado? En atención a que Unidad Popular fue una de las organizaciones políticas y sociales inscritas para hacer campaña a favor del no en el referéndum. Giovanni, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, un saludo a toda la audiencia. Bueno, Unidad Popular se siente contenta porque el pueblo ecuatoriano no se dejó engañar y de manera contundente se pronunció 8 veces no, castigando precisamente al gobierno de Guillermo Lasso. Lo dijimos en su momento. Más que un referéndum se iba a convertir en un plebiscito sobre la pésima gestión del gobierno de Guillermo Lasso. A buena hora, como se señalan los datos, el pueblo incluso intuyó cuál era el corazón de la consulta y precisamente la pregunta 5 y 6, que tenían que ver con el Consejo de Participación, más propiamente dicho con el tema del control de Fiscalía, Judicatura, Contraloría, recibió la más alta votación el no. Es más o menos 1.300.000 votos de diferencia en todo el territorio nacional, incluido Guayas, lo cual nos plantea que efectivamente el pueblo ecuatoriano, más allá de las preguntas tramposas, de la intensa campaña que hizo el régimen, al final del día votó 8 veces no. ¿Ustedes no estuvieron de acuerdo con ninguna de las 8 preguntas? Efectivamente, nosotros decíamos de que se trataba de una consulta tramposa que no resolvía ninguno de los problemas y que al final del día cada una de estas preguntas se resumía en una sola. ¿Apoya usted o no a Guillermo Lasso? Y el pueblo ha sido contundente, no apoya a Guillermo Lasso porque es un gobierno incapaz de resolver los problemas, un gobierno indolente con el sacrificio de las familias ecuatorianas y al final del día un gobierno que se muestra totalmente corrupto y vinculado con el narcopolítico.
política. ¿Qué debería ocurrir luego de esto que acabo de señalar, que es el cierre del escrutinio y la confirmación de la victoria del no frente al sí en el referéndum? ¿Qué debería ocurrir? Bueno, hoy hemos sido convocadas las fuerzas políticas y sociales que nos inscribimos a la audiencia final de escrutinios. Entiendo que en la tarde se proclamarán los resultados numéricos. Luego hay un espacio, me parece, de 48 horas para que si alguien tiene pruebas y pueda objetar los resultados numéricos, obviamente se presenten. Pero yo diría, al final del día, cuando se escucha a gente vinculada al gobierno gritar fraude, nosotros decimos lo que dice el pueblo, el burro hablando de orejas. No nos olvidamos que hace 2 años, precisamente el candidato de los banqueros se coló en la segunda vuelta con fraude electoral, dejando a pie efectivamente el candidato indígena y popular. Creemos que los resultados son irreversibles, así el pueblo se ha pronunciado. En democracia eso es lo que cuenta y creo que ha quedado totalmente demostrado que el pueblo no quiere más a Guillermo Lasso. ¿Usted no tiene dudas respecto de la transparencia de este proceso electoral? No, en el tema del referéndum nosotros hemos hecho un seguimiento, tuvimos delegados en la mayoría de provincias y particularmente en el Guayas, luego de esa denuncia del señor Pita, efectivamente concurrimos al reconteo, me parece son más de 2.300, 2.500 juntas que se contaron, por eso hay esta demora de varios días en el caso del Guayas, y no nos queda duda, porque nosotros sentimos al pueblo ecuatoriano, sobre todo en la última semana veíamos cómo la población, más allá de dejarse vender el cuento por parte del gobierno, iba diciéndole no a Guillermo Lasso. Ahora bien, 2 días después de las elecciones, el martes 7 de febrero, si mal no recuerdo, el presidente Lasso aparece en un mensaje a la nación. Reconoce el resultado electoral, reconoce que el pueblo se ha pronunciado, acepta el resultado electoral y hace un llamado a construir un gran acuerdo nacional. ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible aceptar ese llamado, Giovanna Tarihuana? Creo que es tarde, y es tarde porque tenemos un gobierno que luego de prácticamente 19 meses se ha mostrado, reitero, incapaz de resolver los problemas, porque no tiene la confianza de la mayoría del pueblo ecuatoriano, lo vemos en las urnas, pero también en las encuestas, Fabricio. Latinbarómetro nos habla del 93% de desconfianza en el presidente de la República y tiene sus causas porque el presidente llegó prometiendo una serie de ofertas electorales para llegar al suelo presidencial y no ha cumplido absolutamente ninguna, porque en el transcurso de estos meses, luego del levantamiento indígena y popular de junio, simplemente a la CONAIE, a FENOCIN, en las famosas mesas de diálogo no ha cumplido absolutamente nada. Y porque al final del día el gobierno solamente llega a acuerdos y lo respeta cuando son con el Fondo Monetario Internacional. Por cierto, acuerdos que han significado sacrificar a las familias ecuatorianas, reducir el presupuesto de salud, de educación, no hacer obra pública, todo a nombre de la austeridad. Entonces, si tenemos un gobierno que no tiene respaldo, que no tiene confianza y que ahora incluso en toda esta trama del Gran Padrino está asignado no solamente por la corrupción, sino por la narcopolítica, no hay un interlocutor válido. Nosotros más bien somos de la tesis de que va ganando en el pueblo ecuatoriano de que es hora de terminar este mal gobierno y que el grito de fuera Lasso va a cobrar fuerza los siguientes días. ¿A qué se refiere usted con eso? ¿Usted cree que el presidente no debe terminar el mandato? Es evidente, Fabricio, si tenemos un presidente incapaz, si tenemos un presidente que impulsa una política que empobrece a las familias ecuatorianas y tenemos un gobierno que está embarcado en la corrupción y la narcopolítica, es indispensable cambiar de gobierno. Hay mecanismos constitucionales. Creo que la Asamblea tiene un desafío en los próximos días a propósito de tanto del Gran Padrino como del caso Encuentro para establecer el enjuiciamiento político del presidente de la República y dar un primer paso para buscar otras alternativas. Necesitamos cambiar de política. Eso implica cambiar de gobierno. Es decir, ¿usted está de acuerdo entonces con que el presidente Lasso sea llamado a juicio político en la Asamblea? Es evidente. Tanto el informe de inteligencia, digamos, anticorrupción de Luis Verde Soto, las denuncias lo que ha puesto en evidencia la Posta, tanto en el tema de corrupción, me refiero a Hernán Luque, al frente de EMCO, de las empresas públicas, establece la responsabilidad del presidente. Solamente en este caso, el señor Hernán Luque, al cual el presidente le califica ahora de torpe,
Ese Torpe era parte del comité ejecutivo del Banco de Guayaquil durante décadas, gozaba de la confianza presidencial. A ese Torpe, Hernán Luque, el presidente Lasso le nombró al frente de ENCO, por tanto de todas las empresas públicas. Y a ese Torpe, como dice el presidente, con otro decreto, violando la ley de empresas públicas, le dio todos los poderes para que él dirija a todos los directores de las empresas públicas. ¿Cuál ha sido el resultado? Que el señor Luque está prófugo, que se ha establecido obviamente que había desfalcos y negociados en las empresas eléctricas, en Flopeg, en Petroecuador, perjudicando en millones de dólares al Estado ecuatoriano. Ahí hay responsabilidad política. Pero si vemos más allá en el tema de este informe que se ha hecho público de Unidad de Inteligencia Antinarcóticos de la Fiscalía, que sospechosamente se ocultó durante un año y donde se establece que el cuñado del presidente, don Danilo Carrera, su hombre de confianza, Rubén Cherres, ponían y quitaban ministros como el de Agricultura, establecían cupos para puestos en las aduanas, establecían las empresas públicas, y estamos hablando de su vinculación con la mafia albanesa, estamos hablando nada más y nada menos, Fabricio, de narcopolítica. Entonces el presidente no puede venir a decirnos que su pobre cuñadito, que tiene 82 años, que ha sido su socio toda la vida, que es un banquero connotado de la ciudad de Guayaquil, le falta suspicacia. No, aquí se prueba efectivamente el tema de la vinculación con la narcopolítica del gobierno nacional. Ahora, estamos hablando de Danilo Carrera, estamos hablando de Rubén Cherres, pero ¿se puede determinar que hay una responsabilidad del presidente de la República en esto? Fabricio, ¿quién nombra a los ministros de Estado? El presidente de la República. ¿Quién es el que lleva adelante la política en las aduanas? Hasta el día de hoy, son 19 meses, no hay un solo radar en las escáner en las aduanas ecuatorianas para monitorear la salida de la droga en puertos y aeropuertos. Ahora entendemos, dada esa vinculación, cómo el presidente de la República nos quería convencer, Fabricio, semanas atrás, de que ya no era necesario el radar en Montecristi y que lo iban a reemplazar con un iPad. ¿Se nos quieren ver la cara a los ecuatorianos? Pues no, aquí hay responsabilidades políticas. Vamos a ver cómo viene el informe, ojalá la Asamblea cumpla con su rol. No estamos hablando por ahora de enjuiciamiento penal, que posteriormente podrían darse, pero es evidente, el 129 de la Constitución habla de delitos contra la seguridad del Estado. No se atenta contra la seguridad del Estado cuando la narcopolítica nombra y gestiona ascenso de generales, cuando se establece el tema de ministerios a nivel del Ejecutivo. Por supuesto, para no hablar, como decíamos, del caso del señor Hernán Luque, donde hay cohecho, donde hay peculado, donde hay perjuicio al Estado ecuatoriano. Ya, pero la Constitución establece, obviamente, la capacidad de la Asamblea para enjuiciar políticamente al presidente, pero habla de causales específicas. Por eso. ¿Cuál es la causal que se adecúa a este caso? Sobre lo cual, además, hay que decirlo, si finalmente la Asamblea decide llevar adelante un cuestionamiento político contra el presidente, tiene que contar con el dictamen previo de la Corte Constitucional. A ver, en el caso de Hernán Luque, ¿hay o no peculado y concusión? Existe. ¿Quién es el responsable político, Fabricio? ¿Quién le nombró, pues? ¿Quién le nombró, además, violando la ley de contratación pública, que establece que cada ministerio preside los directorios de las empresas respectivas? Y simplemente Guillermo Lasso archivó la ley y dijo, no, aquí el señor Hernán Luque va a tomar todas las decisiones y presidir todos los directorios. Eso es lo que dice Luis Verde Soto, responsabilidad política. Por supuesto que hay ese delito. En el caso de atentados a la seguridad del Estado, estamos planteando que el entorno presidencial, el que gestionaba y pedía currículos vitae, ¿no es cierto?, para ministros como el de Agricultura. ¿Alguien dice, por qué Agricultura? Porque en el Ministerio de Agricultura se expiden las autorizaciones para las exportaciones, pues, Fabricio. ¿Por qué el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Porque ahí se dan las autorizaciones de funcionamiento de las pistas de avionetas en la costa ecuatoriana. Entonces, estamos hablando que se ha puesto en riesgo la seguridad del Estado. Responsabilidad política. Dice la Constitución que luego de ese resultado, con los elementos del juicio, la Asamblea puede enviar a la Fiscalía. Nosotros también, Fabricio, fuimos la semana pasada, antes del feriado, donde Diana Salazar, a plantearle que reabra el caso, porque no puede ser simplemente que un juez suplente de Manabí, en momentos que todos sabemos que la judicatura dependía del presidente Lasso, manda a
archivar y darle prácticamente de baja este informe. El Ecuador tiene derecho a saber qué ha ocurrido. Cuando el presidente de la República en la campaña del referéndum nos acusaba a los del no de narcotraficantes, de delincuentes, de antipatria, resulta que tenía a la narcopolítica en su propia casa. Ahora, en estas condiciones que usted señala entonces, con todo lo que acaba de decir, ¿usted no ve condiciones para un diálogo con el gobierno? El gobierno está caído porque no tiene respaldo popular. El gobierno está caído porque no solamente es una crisis institucional, hay una crisis económica, Fabricio. Nosotros sentimos como la población no tiene posibilidades de resolver el tema de la comida. Son cifras oficiales, Fabricio, 2,5 millones de personas en este país se acuestan con una comida al día, según la FAO. O sea, estamos hablando de 5 millones que no tienen empleo pleno. Vemos el dolor de nuestras familias ecuatorianas que están cruzando la selva del Darién, que pierden la vida, familias enteras que luego van al desierto de Arizona, porque hay un gobierno que no ha resuelto los problemas y agrava las condiciones de vida. Esa es la base. Por eso es que en el Ecuador se está creando una bomba de tiempo, que si no hay una alternativa política que implique el cambio del presidente de la República, condiciones mínimas para cambiar la política, para que la plata del petróleo se invierta en lo social, en reactivar la economía, en obra pública, efectivamente, está jugando con fuego. El pueblo ecuatoriano, si le sumamos un gobierno antipopular, un gobierno incapaz, a un gobierno corrupto y vinculado con la narcopolítica, yo diría, Fabricio, 2 años más del gobierno de Guillermo Lasso no los aguanta nadie. Pero, ¿y si Lasso rectifica? ¿Cómo va a rectificar Guillermo Lasso si sale en cadena una y otra vez? Primero a calificar a los periodistas que han evidenciado este informe de terroristas mediáticos. Ayer sale en cadena queriéndonos convencer que está teniendo educación, nada más alejado de la realidad. Fabricio, hay un cinismo tal en el presidente de la República que creo que hace rato perdió los papeles. Creo que la caída que tuvo hace pocos días es una caída física, pero tiene una caída política, porque el pueblo simplemente ya no le cree. Pero digo, luego de escuchar al presidente, y esto lo comenté después de las elecciones y lo comenté esta mañana, está claro que el presidente Lasso tiene dificultades de gobernabilidad, pero sí podría tener decisiones de ejecución que le podrían dar oxígeno frente al país. Ejemplo, asignar recursos para salud, para educación, para inclusión económica y social. Digamos, si rectifica desde ese punto de vista, ¿ustedes podrían respaldar aquello, Giovanni? El tema, Fabricio, es que no lo va a hacer, pues. Ayer nos dice que va a invertir 4,000 millones en educación. Lo que no dice que este año, 2023, ya hubo un recorte de cerca de 600 millones de dólares. Le miente al país cuando dice que va a cerrar la brecha de docentes porque va a contratar, fíjese, de 5,000. O sea, nos quiere ver la cara. Este país necesita cerca de 30,000 nuevos docentes. Y el presidente dice que en 2 años va a dar 5,000. Entonces, es un presidente que, como dice la población, miente por cada diente. Entonces, es un presidente además que se cierra en sus 4 paredes, no ve más allá y simplemente está obsesionado con cumplir con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué debería hacer el presidente en el supuesto no consentido que cambiara la orientación política? ¿Va a asignar presupuesto para educación, para la salud? Muy bien. ¿Va a reactivar la obra pública? También. ¿Baje las tasas de interés? ¿O va a seguir beneficiando solamente a sus colegas de la banca internacional o de la banca privada? Eso no lo va a hacer. Es un gobierno que lamentablemente, efectivamente, no tiene el compromiso con los ecuatorianos. Acá me piden que le pregunte si usted quiere ser presidente. Mire, ese es un tema que lo podrán decir los ecuatorianos y mi partido, pero creo que sí estoy convencido que Guillermo Lasso no debe seguir siendo el presidente de los ecuatorianos. ¿Cómo, y con esto cierro, cómo evalúan ustedes el resultado electoral para Unidad Popular de este último proceso? Bueno, estamos muy contentos y optimistas porque hemos sido protagonistas del no, fuimos la primera fuerza política que nos inscribimos. Parte de este triunfo del pueblo ecuatoriano tiene que ver con la acción de nuestros militantes. Y a nivel de las elecciones seccionales tenemos 2 prefecturas, Fabricio. Magali Orellana fue reelecta en la provincia amazónica de Orellana. Compartimos con Carla Reategui la prefectura de Zamora Chinchipe con Pachacútec. Fabricio Tinajero, el rector de la técnica de Cotopaxi, es el nuevo alcalde de La Tacunga, una capital provincial. Tenemos junto a él 15 alcaldías más. Tenemos 97 concejales a nivel nacional
más de 300 representantes a las juntas parroquiales y estamos superando el 6% de la votación a nivel nacional. Unidad Popular, las listas 2, ha tenido un buen desempeño y creo que el desafío que tenemos ahora es buscar la unidad del pueblo, de la tendencia, para tener una alternativa distinta al correísmo y distinta a Guillermo Lasso. ¿Ustedes estaban con tarjeta amarilla o no? De alguna manera teníamos tarjeta amarilla, pero hoy de largo estamos gozando de buena salud y con perspectivas políticas. Usted me ha hablado de los sitios donde ganaron, pero por ejemplo perdieron Esmeraldas. Sí. Y la provincia de Esmeraldas y la ciudad de Esmeraldas durante varios años se habían convertido en un bastión de lo que antes era el MPD, la Unidad Popular. Cuando Lucía Sosa ganó la prefectura y Ernesto Estupiñán ganó la alcaldía, con el paso del tiempo Lucía Sosa permaneció en la prefectura, pero ahora perdió Lucía Sosa la alcaldía. Perdieron ustedes esa plaza que era un bastión de Unidad Popular, Giovanni. Por cierto, es un revés que lo asimilamos, respetamos y aceptamos el veredicto del pueblo esmeraldeño. Hay muchos temas de debatir con nuestros compañeros, con Lucía, respecto a la capacidad que tuvimos al frente de esa alcaldía, pero forma parte de la lucha política. Cuando se gana, cuando se pierde, hay que tener la suficiente objetividad para ubicar las fortalezas, las debilidades, pero seguir en la lucha. Por cierto, Esmeralda se merece, por supuesto, un mejor futuro. Vamos a ver el nuevo alcalde, la actual prefecta, cómo van a cumplir con el pueblo. Y a nosotros lo que nos corresponde es asimilar este veredicto del pueblo ecuatoriano con humildad, hacer los correctivos y, por supuesto, Esmeralda seguirá siendo una plaza importante para Unidad Popular. Correcto, Giovanni. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias, Mauricio. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.